Muy buenas tardes a todos, gracias por la asistencia y con riguroso orden en el programa finalizamos la sesión de hoy con la mesa redonda. Para ello vamos a contar con 4 técnicos, 4 ponentes, expertos. Empezamos de izquierda a derecha, ya la habéis visto exponer esta mañana a Pablo, a continuación Gonzalo Oliver, Juan Trapero y José Ignacio. Quizás podríamos decir que en todos ellos tenemos algún denominador común. Tienen relación con el baloncesto, en este caso también con el fútbol, pero tampoco sería lo más apropiado en un congreso de optimización y rehabilitación deportiva de focalizar la mesa redonda en aspectos relacionados con un deporte en concreto. Por eso sí me parece interesante el describiros que un denominador no común a ellos, a pesar de que todos trabajan en el concepto fuerza, es el perfil que tienen. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo, que es un kinesiólogo, es fisioterapeuta, especialista en el cual... ¿Perfil de este? No, ya empezamos con el humor argentino otra vez. Déjame un rato, anda. Y que tiene un perfil en el cual está muy familiarizado con el concepto de lesión porque los deportistas acuden con frecuencia. Está en la selección argentina, lleva Manu Ginóbili, tiene muchísima experiencia en ese campo. También tenemos a Gonzalo. Gonzalo tiene un perfil más científico, es un perfil moderno, joven, cual ha conseguido adaptar esa formación en el campo. Actualmente está llevando la preparación física en el CAI Zaragoza, en las categorías inferiores de la selección nacional, y es capaz de dar rigor y publicar más artículos para aplicar lo que es la ciencia en el campo. Por tanto, nos puede dar también un perfil en el cual nos diga, bueno, esa información cómo la manejas. Tenemos a Juan. Juan Trapero es actual campeón de la Euroliga con el Real Madrid, pero igual no sabéis muchos de vosotros que ha sido olímpico en Barcelona. Ha representado a España en los Juegos. Y como atleta de élite ha sentido lo que es una lesión. Y eso es determinante a la hora luego él de transmitir al jugador cuando se encuentra en plazos de readaptación, porque su perfil también está muy enfocado a trabajar con los deportistas, máxime cuando ha tenido que en unos plazos breves volver a recuperar a Sergi Llull, es capaz de entender lo que siente para poderlo extrapolar. Y por el otro lado también tenemos a José Ignacio, que viene de Galicia y que trabaja en un deporte como el fútbol y que tiene un perfil también muy próximo al concepto fuerza neuromuscular, pero que sin embargo está muy orientado al campo de la prevención lesional porque está trabajando con los deportistas de la cantera en el Deportivo de La Coruña. Por tanto, vamos a enfocar la conferencia y la exposición en un tipo de mesa redonda en la que me gustaría. ¿Qué microgaps tenemos entre los ponentes que nos puedan dar más percepción y más información y gestión del día a día con los deportistas? Que ustedes intervengan con comentarios cuando quieran, para ver si somos capaces de intentar conectar lo más posible la información que ellos dan en el día a día y en la problemática real que tenemos. Por tanto, me gustaría empezar dándoles una pregunta y lanzándola al aire. Estamos en un momento en que estamos obsesionados con las publicaciones, con los artículos, con los JCRs y mi pregunta es, ¿pero realmente para qué investigamos? ¿Para publicar más en los JCRs, Gonzalo? ¿O para dar soluciones a los problemas que tienen cuando están en el campo los técnicos y te preguntan qué vías de actuación de mejora tenemos? Coge unos datos, analízalos, da la información. Cuéntame. Yo creo que esa es la principal respuesta. Es decir, yo una de las cosas que he comentado antes en la conferencia era que mi interés o mi inquietud cuando empecé a tratar de analizar datos, cuando empecé a trabajar con Julio, fue referente a esto, a tratar de dar solución a las preguntas que se planteaban en el día a día en el entrenamiento. Yo empecé a entrenar con gente joven y claro, me surgían muchas preguntas, también de mi época cuando fui jugador de baloncesto, y entonces un poco cómo cambiaban las vertientes y todo eso que realmente llevamos a cabo en el día a día, esto era importante de cara a nuestro rendimiento en el campo, a la competición real. Y ahí tienes toda razón del mundo en cuanto a las publicaciones. Yo creo que la gente al final hay un síntoma de locura, de tratar de cuanto más publique parece que más sé, y yo realmente no soy a pesar de que publique, no soy para nada de esa vertiente. Es decir, yo creo que lo que nos tiene que servir la ciencia es de soporte a lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, a pesar de que estamos analizando ahora, como decía Jaime, estructuras nano, porque ese estudio que se lleva a cabo es con una muestra muy concreta, en un entorno, en un contexto muy concreto, y luego extrapolarlo eso a la situación real del día a día es otro mundo totalmente distinto. Está clarísimo, gracias. Si tuviera que ser jefe de rendimiento y hacer un proceso de selección, ya tengo identificado el perfil. Pero Juan, has tenido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de este país.
se lesiona en un partido con la selección en verano y tienes unos plazos que oscilan alrededor de 6 meses en una lesión que es clásica en el mundo del deporte. Y tú te planteas muchas dudas de cómo tienes que gestionar la lesión de Jules. ¿Qué esperas de un Sport Scientist en un equipo que te puede dar información, que te puede dar datos para que tú rápidamente la puedas aplicar y gestionar ese proceso de forma mucho más eficiente? Bueno, yo lo principal creo que tiene que ser que tienes que tener la suficiente personalidad para haber elegido un camino y seguirlo. Quiere decir, lo primero que hay que hacer es leer, pero leer para formarte y leer para estar al día. Para estar al día porque yo creo que es toda esa investigación de la que tú estás hablando, que está alejadísima del barro, como yo le llamo, del barro, a mí me aporta mucha información para poner en práctica o para descartar, pero me aporta mucha información. Yo creo que yo soy un preparador físico o un profesional que se tiene que formar continuamente y que tiene que tener la suficiente personalidad para haber elegido un camino. Si a mí me gusta trabajar con el peso corporal, la fuerza, y no hacer trabajo de fuerza máxima, pues tengo que seguir ese camino. Lo que no puedo hacer es que si las investigaciones van por este sentido o van por este otro, yo dé los mismos bandazos, porque entonces pierdo el control de lo que pasa. Entonces creo que es muy importante formarse, ser capaz de haber cambiado durante 15 o 20 años como profesional, adaptándote lo mejor posible a tus errores, que es de lo que se aprende, porque de los aciertos no vas a aprender nada, y según te vas equivocando te vas haciendo mejor profesional. A mí, claro que me da mucho la investigación, muchísimo. Yo no tengo publicado ni un paper. El problema... ¿Te identificas con él, José Ignacio? Bueno, No. has tenido un detalle, ¿eh? De no tener publicado ni un paper. A pesar de que Somos pone dos. aquí que soy físico del Real Madrid, que eso pone aquí que soy físico. Bueno, la gente no sabe que eres preparador físico, pero bueno, estás haciendo el doctorado, Juan. Eso te da un puntito Yo creo de... que es un trabajo totalmente diferente. Hoy en día, antes hablaba Jaime de la especificidad y estaba diciendo, bueno, nos estamos especializando tanto, que es verdad que nos hemos pasado ya al extremo contrario, ¿no? Se nos está olvidando muchas veces entrenar el trabajo de base, se nos está olvidando salir a la montaña a correr, se nos está olvidando hacer cuestas, se nos está olvidando trabajar el pie, la técnica de carrera. Se nos olvidan muchas cosas que son básicas porque hemos tendido a especializarnos. También porque es más cómodo, porque en realidad yo creo que es mucho más sencillo saber mucho de un poquito que tener una visión muy global. Entonces, estamos haciendo cuerpos técnicos multidisciplinares donde hay muchísima gente especializada en cosas y yo creo que debe haber una figura que aglutine y que marque un camino. Lo que te respondería para no liarme es que claro que la investigación aporta, pero creo que cada profesional debe haber elegido un camino y hacer suyo o descartar todo lo que va saliendo, porque personalmente a mí lo que me gusta es todo lo que me aporta en el entorno en el que yo me muevo. Probablemente yo sería un muy mal entrenador de niños, porque hace muchísimos años que no lo hago. Entonces solo me nutro de todo lo que hay en el alto rendimiento y no hay tanto publicado en el alto rendimiento, ¿no? Perfecto, Juan. Por lo tanto, primer mensaje. Las bases del entrenamiento están ya muy descritas. No tenemos que dejar llevarnos por las modas ni dar bandazos. Y esa investigación nos puede dar pequeños detalles de calidad para seguir abriendo ventanas y seguir mejorando el proceso. Perfecto. José Ignacio, es que te la ha lanzado, ¿eh? Ha hablado del alto rendimiento, pero que con las categorías de formación no tiene nada que... Tú estás especializado en solucionar problemas, Yo llevo ¿no? mucho tiempo luchando dentro del fútbol, dentro de mi club, por la formación multifactorial, variada, no específica, por lo menos hasta los 14, 15 años, donde se tiene que empezar a especializarse deportivamente. El problema que tenemos nosotros es que lo que hablaba antes Jaime, de que los niños no tienen calle. Esa variabilidad cada vez se encuentra menos. Los niños van al colegio desde los 6 años y se pasan 7 horas sentados. Bueno, hasta los 6 años en la educación infantil aún no tienen sillas o usan menos las sillas. Se especializa muy pronto
Nosotros en el Deportivo tenemos desde 7 años, prebenjamines. Ya tenemos jugadores jugando al fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué te garantiza a ti que esos niños, fuera de lo que tú les das, tengan esa variabilidad de trabajo? Y la mayoría no lo tiene. Se van a sus casas, PlayStations, sofás, sillas. Un niño, tú coges un niño de 5 años, un niño de 5 años, tal como es un ser humano, se tiene que mover, pues un niño de 5 años se mueve como tiene que moverse. Cada vez que tiene que buscar algo al suelo, baja el culo en vez de inclinar la espalda. O sea, en el momento que metemos a los niños en las aulas, 6, 7, 8 horas de clase sentados, a los 6, a los 7, a los 8, hasta los 16 años, se empieza a empobrecer, empezamos a involucionar nuestra capacidad motriz, nuestra psicomotricidad de base. Yo noto nosotros cogemos a los chavales, bueno, la logística de nuestro club coge a los chavales con 15 años en cadete de segundo año. Y es terrible ver cómo llegan los chavales. Chavales con unas habilidades específicas brutales en fútbol, brutales, que cogen un balón en los pies y hacen lo que quieran y no son capaces de bajar el culo abajo. No lo son, pero alarmantemente. Yo cuando llegué al fútbol, venía de otros deportes, pero el fútbol especialmente terrible en ese aspecto. Qué mal cambian de dirección, qué mal pivotan, qué mal aceleran, qué mal deceleran, fatal, lo hacen todo fatal. Antes hablando de la investigación, Permíteme, no quiero cortarte, sí. pero vamos a ser breves, dar el mensaje para ordenar la información. O sea, está claro que hay que recuperar el streetball. Trabajo multifactorial. Y el concepto de multilateralidad orientada sigue siendo fundamental. ¿Y cómo percibes eso en las lesiones que te estás encontrando con gente adulta? Porque en tu conferencia hacías referencia a muchos déficits que tienen los deportistas como consecuencia del proceso de entrenamiento que están llevando. ¿Cómo interpretas tú y cómo haces ese análisis general de la falta de criterio en esas edades, sobre todo en fases sensibles y fases críticas? Como la visión que tenemos es completamente diferente. ¿Desde Argentina? No, la visión desde el punto de vista del método, de lo que les hablé hoy, es completamente diferente. Entonces, uno tiene una visión distinta de por qué el chico llega así. ¿Sí? Podemos ponernos a discutir como el ejercicio de moda que yo que les mostré. Y bueno, y ustedes leen 200 papers y en los papers le van a decir que ese ejercicio es fantástico para mejorar el glúteo, para mejorar Entonces, ¿de qué me sirve a mí eso si el mejor paper de todo es entender cómo funciona el cuerpo? No estudiar la anatomía. Tenemos un gran error en la universidad. Nos hacen estudiar la anatomía. Y la anatomía y la fisiología no se estudia. La anatomía y la fisiología se interpreta. Ustedes hoy, yo les pude tirar cosas para que puedan interpretar. El cuerpo les habla. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me digan que tengo que hacer ese ejercicio para fortalecer el glúteo medio o el glúteo mayor? Está claro que el mensaje que lanzas es que hay que tener una Tampoco tengo paper. integrativa de todo, ¿no? Bueno, pues vamos a integrar. Vamos a ver. Yo te oriento y te clasifico como un despaperado. Bueno, puede ser, por fundamento. Creo que tengo un sport scientist, creo que tengo un readaptador y creo que tengo un especialista en prevención. Ahora sí me gustaría, en esa integración y transfiriendo al staff técnico, ¿qué esperáis cada uno de vosotros en la conexión de trabajo que tenéis? Es decir, ¿cómo coordinas tú con el preventor, con el readaptador? ¿Qué esperáis del sport scientist, de la información que os puede dar? ¿Qué dudas le preguntas para que te genere los datos? ¿Y qué información como fisioterapeuta le transmites al readaptador en el return to train o return to play para que haga la fase final previa a reincorporarse a la competición? ¿Qué esperáis los unos de los otros? Porque parece ser que tenemos un montón de profesionales en una misma caja negra y tenemos que ordenar la información. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Que es muy importante para que nos entendamos que hablemos un idioma relativamente parecido. Idioma común, primer mensaje. Entonces, bajo mi punto de vista, el problema no es tener un cuerpo médico o un cuerpo técnico con
un redactador, un preparador físico, 3 fisioterapeutas, 2 médicos, un nutricionista, es que puede que nunca lleguen a entenderse. Es decir, para mí lo que es importante es construir un equipo exactamente igual que se construye un equipo de jugadores, se construya un equipo técnico. La figura del Sport Science aglutina un poco los parámetros del rendimiento y aporta una información muy objetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi experiencia me dice que a mí lo que me aporta de verdad no es que todos los días a las 9 de la mañana haya una reunión médica donde se hable del estado físico de cada uno, quién va a poder entrenar, quién no, y sacar las conclusiones para el entrenador con quién va a contar o quién no y cómo se programa el trabajo. Es que ahí tiene que haber mucha sintonía. Si Paulo tiene una manera de trabajar y yo tengo la contraria, por mucho que él sea un gran profesional y yo también, es posible que el trabajo que hagamos sea muy malo. Es decir, el resultado de cara a los jugadores sea muy malo. Yo creo que es muy importante, bajo mi experiencia, que haya una sintonía. ¿Por qué? Pues porque probablemente, si para Paulo es muy importante el trabajo de fuerza de la cadena posterior y yo no le presto la más mínima atención, cuando me diga eso, pues a lo mejor, bueno, sí, ya, pero es que a mí me gustan otros ejercicios, porque tú no me vas a decir a mí los ejercicios que... Es decir, es muy importante construir un equipo y ahí tiene que haber convivencia, tiene que haber ciencia, pero sobre todo experiencia. Vale, y ahora vamos a más detalles, Juan. ¿Cómo conseguimos eso? Con dobles perfiles, porque ahora tenemos técnicos que han estudiado ciencias del deporte y fisioterapia, lo cual les puede dar un flujo de información bidireccional. O dos, tener una figura por encima que sea el jefe de rendimiento, que sea capaz de sincronizar todo eso que tú dices. ¿Qué experiencia habéis tenido en el deportivo con Martín Acero y qué experiencia has podido vivir tú con los equipos en los que has estado? Gonzalo. También te la lanzo a ti, ¿eh? Pablo, no estés mirando al otro lado, que tú has estado en la NBA con Manu Ginóbili y el sistema SPERS es el más avanzado del mundo. Porque en Argentina no se trabaja en absoluto como se trabaja aquí, no es legal, ¿sí? Que haya un preparador físico haciendo rehabilitación, entonces no existe esta figura entre medio entre el preparador físico y el kine, el fisioterapeuta y el medio, no existe. Pues cuidado, aquí tenemos gente del Colegio de Licenciados que defiende nuestras competencias. Vale, yo estoy hablando de América, ¿sí? No es legal porque la ley no habilita al preparador físico a, si hay una rodilla que está hinchada, que trabaje con el deportista bajo, ¿sí?, la orden del médico o el fisioterapeuta. Entonces, falta eso que aquí hay, que está ahí como medio híbrido entre hago una cosa y hago la otra. Entonces, lo que hacemos es la rehabilitación, la hace el fisioterapeuta, y cuando que el fisioterapeuta no hace trabajo de camilla solamente, eso es un masajista, la fisioterapia es trabajo de camilla y trabajo de campo, que es la rehabilitación. Y luego, con el preparador físico, nos sentamos, hacemos, bueno, mira, ahora hay que empezar a dosificar cargas y tal, ¡pum!, te lo tiro y lo vamos controlando entre los dos. Pero ya el jugador está prácticamente para que el médico le dé el alta. Acá es diferente, o sea, pero bueno, O sea, tienen que vosotros saber que trabajáis la América fuerza, es Paulo. distinto. Vosotros hacéis el trabajo de fuerza. Cuando el deportista es un paciente. O sea, Vale, cuando tiene una lesión. Quiere decir ¿no? que después, Un cruzado, por ejemplo. en una lesión de rodilla, de tobillo, en el momento en que ya esa rodilla empieza a permitir trabajar la fuerza, la realiza el fisioterapeuta. Por ejemplo, un esguince de tobillo. La potenciación. Un esguince de tobillo, bueno, no es el ejemplo porque 2 días, boom. Pero un problema en la rodilla. El problema en la rodilla lo hace el fisioterapeuta, todo el trabajo propioceptivo, el trabajo de fuerza, pliometría. Y después, Fuerzas que entiendo que son asignaturas que dais vosotros claro, para los que claro, estáis claro. Son 6 años la carrera, Es por eso diferente aquí, es por eso. distinto. Claro, ¿eh? Es un tema de competencias, por lo que veo. Es que, En España es que no hay Claro. formación de fuerza para un fisioterapeuta. O sea, es decir, es una formación que ahora, los últimos años, se está potenciando, pero no me consta que haya En el currículum del fisioterapeuta. más de, no sé cuántas asignaturas hay relativas Hay un al mínimo trabajo de currículum, fuerza en la sí, fisioterapia. competencias. ¿Nos puedes ayudar desde el Pocas, colegio? creo.
¿Alguien del colegio? Optativa, pero no cumple un número de créditos mínimo. Perfecto. Muchas gracias. Es un tema competencial, pero en esa competencia pudiera haber, vosotros que tenéis en el Deportivo un departamento de apoyo, ¿está claro cuáles son los límites donde cada profesional tiene que intervenir? Yo no estoy de acuerdo con él en que aquí un preparador físico rehabilita. No rehabilita un preparador físico. Aquí un preparador físico hace la readaptación físico-deportiva. Es lo que cuando él dices que te sientas con el preparador físico para hacer ese trabajo aquí es la figura de ese readaptador físico-deportivo. O sea, cuando sale de la recuperación funcional, que podría ser de esa articulación que hace el fisioterapeuta, que los tejidos se han regenerado, todo lo que es rehabilitar esa articulación para la práctica deportiva, ese es el trabajo que hace aquí el readaptador físico, pero no rehabilita bajo ningún concepto. Aquí también no es legal eso. Si no puede trabajar, o sea, si trabaja con dolor, por ejemplo, yo no trabajo con un jugador que el fisioterapeuta no permita que trabaje fuerza. Quiero decir, puede empezar a trabajar la fuerza. Claro, son conceptos, pero son conceptos de allí legales. Sí. O sea, allí la ley marca, el paciente tiene el alta médica, sí. Si tiene el alta médica, lo puede agarrar un preparador físico. Si el paciente no tiene una alta médica, el trabajo lo tiene que hacer bajo la orden médica y del fisioterapeuta. Eso es lo que dice la ley allí. No cambia mucho. Aquí es muy O similar. sea que estudiáis 6 años Orden. vosotros allí Orden. y tenéis esa formación. Orden. Perfecto, es un tema legal. Pero tenemos médicos del deporte en la sala. ¿Algo que matizar, por favor? Breve. Que decía que esta discusión me suena mucho y creo que hemos perdido el foco. Yo creo que en el centro tenemos que poner al deportista o al paciente o al lesionado y todos los que hay alrededor profesionales que aporten. A mí yo no creo que sea un tema de repartir una tarta profesional de que yo tengo que tocar hasta aquí al deportista y tú entonces cuando esté lo coges y no. Yo creo que tenemos que poner en el centro al deportista y decir, bueno, ¿tú qué eres? Licenciado en Ciencias del Deporte, ¿qué experiencia tienes? ¿Qué puedes aportarle a esa lesión? Porque la lesión, si está en una rodilla, tenemos que compensar y trabajar otras cosas que lo puede hacer perfectamente el licenciado. Tú eres nutricionista, ¿qué aportas? Tú eres médico, ¿qué aportas? El problema es cuando nos peleamos por una tarta, dígase, paciente, y lo vemos desde el interés de la profesión, no desde el interés del deportista o del paciente. Entonces, ese foco lo hemos perdido y nos peleamos por algo que no tiene sentido. ¿En qué puedo ayudar? No qué me puedo llevar. Creo que es el planteamiento. O sea que, gracias por la aclaración. Esa sincronía. Has puesto una pica en Flandes y Juan. Era sin querer. Yo es que me meto en charcos Las cada vez que grandes cosas puedo. salen así. Juan hablaba de sincronía. Es que, a ver, es que cuando yo te hablaba de que, es que yo lo digo solo por mi experiencia, porque también he estado trabajando y probablemente el problema fuera yo, pero pues que no es igual. Quiero decir, cuando yo un día no puedo ir, sé que el fisio está trabajando, sé que se está siguiendo el programa que hay que hacer, eso va ahí, pum, planchado en la pared y vamos a seguir este programa, esto, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí. Oye, yo hoy no haría, ¿eh? Yo creo que hoy es mejor darle. Pero no hay... Entonces, para eso tiene... Hasta que tú haces un equipo, ¿no? O sea, que decir, yo si tuviera que asumir toda la responsabilidad, no podría, porque no tengo conocimiento, ¿no? Tiene que haber... No sé, me da mucha tranquilidad cuando el médico, yo le digo, pues yo creo que hoy ha venido un poquito más hinchada y me dice, no, estate tranquilo, que está igual que ayer, en caso que dure más tiempo lo vamos a tratar de esta otra manera. Quiero decir que no es, no, pues yo decido que hoy empezamos a correr y corremos. Y es que da igual que, no, tiene que haber, yo creo que es mucho porque yo estoy contaminado por el trabajo de equipo. Es que para que haya convivencia en un grupo, eso es muy importante. Probablemente si yo fuera entrenador personal, a lo mejor trabajaría de otra manera. Es otro escenario. Claro. Entonces, para mí es que esa sincronía de la que hablabas me parece importante. No, hay que sacarlo adelante, sobre todo en el alto rendimiento cuando te ponen una fecha, porque cuando te dicen es que tiene que estar, pues hombre, siempre hay ahí un ten con ten, pero es que tiene que estar, ¿eh?
Bien, pero vamos a coger esa reflexión como base de partida. Y ahora os voy a poner fuera de zona de confort. Porque la filosofía está creada. Pero ahora vosotros, ¿qué pensáis que podéis aportar a esa filosofía desde vuestro perfil? Y os lanzo la pelota, porque el problema parece que radica en esa conexión. ¿Tú cómo te ves ubicado y qué aportas a ese grupo para poder ordenar y que haya sincronía y que todo vaya bien? A ver, allí en el Deportivo de La Coruña tiene esta estructura, ¿no? con Rafa Martín Acero, que es el responsable del servicio de ayuda a la recuperación del futbolista, donde coordina el equipo médico, el equipo de fisioterapia, el equipo de readaptación y el equipo de fuerza, prevención, y nunca hay ningún problema en ese aspecto. No es repartirse tartas de pastel, es realmente dar una garantía de la actuación profesional. O sea, yo no puedo tratar dolor ni patología porque no estoy formado para ello. Entonces, en ese aspecto, el médico hace su diagnóstico, el fisioterapeuta, con el diagnóstico del médico, hace su propio diagnóstico y trabaja en consecuencia, y nosotros estamos en el trabajo post-patología, se podría decir, o esa readaptación físico-deportiva. Nosotros no podemos ir a ojos cerrados. Tenemos que guiarnos con lo que nos dicen ellos. La patología es esta, está en esta situación, la recuperación fue así, el tejido está de esta manera y a partir de ahora vamos a hacer un trabajo, vamos a valorar esto, a trabajar estos ejercicios y vamos a hacer esta progresión, esta planificación en función del conocimiento del médico, del conocimiento del fisioterapeuta, y ya cuando está en la fase de entrenar, nosotros entrenamos, cuando puede entrenar, entrena, y cuando no puede entrenar, no entrena. O sea, para mí, como preparadores físicos, nuestra frontera es el dolor y la patología. De ahí para atrás podemos aportar. Oye, pues el fisioterapeuta, oye, pues yo creo que este ejercicio le podría venir bien. Bien, pero nosotros ahí solos no podemos actuar. Y sería una irresponsabilidad por nuestra parte, enorme. Vale, Luego, ese es un modelo, perdóname, ese es un modelo de un club como el Depor, puntero, con un líder como es Martín Acero. Pero vamos a una situación que se está produciendo en el mundo del deporte. Ahora cada vez más deportistas de primera línea lo que hacen es tienen su propio entorno personal para ellos. Y nos encontramos contigo. Que un jugador de primer nivel como Manu Ginóbili quiere solo uno para él. ¿Cómo coordinas tú eso con el resto de profesionales cuando te incorporas a un equipo como los Spurs? Porque claro, ya no es solo la coordinación con el jugador, es como tú lo haces con el resto del staff que están con él. Entonces ya el problema deriva a otro nivel. ¿Está grabado esto? Te voy a contar una anécdota. Gracias. Al principio, bueno, yo iba, trataba, tal. Manu en ese sentido es súper respetuoso. Creo que usted no estaba, conté anoche. Así que nosotros vamos a la tarde. Si tengo que tratar a otro, o trato en casa y demás, como para no generar problemas dentro del entorno. Tantos años, ya el trainer le dijo a Pop que bueno, que se sentía mal, porque dice, ¿cómo me van a traer a otra persona? Y yo, entonces Pop, que muy inteligente, le dice, ¿sabes hacer lo que hace él? No tengo idea. Entonces dice, lo mejor que puedes hacer es hacer tu trabajo, hacerlo bien y dejar que todo fluya. Nunca más hubo problema, nunca más, de todas maneras, yo voy y siempre trato de no interactuar con, sí, está el equipo, o si se viaja y yo estoy en el hotel y demás, pero nada, hola, chao, y bien, todo perfecto, sin problema. Eso en la NBA, pero después en el resto yo, personal, no, la selección argentina, pero ahí estoy como oficial. Y lo que decía el doctor, coincido. Lo que pasa es que yo lo que expresé es lo que sucede en Argentina. Porque igual alguien, uno de ellos, los contrata el día de mañana a Boca Juniors. Y es completamente diferente el trabajo allí. Por eso lo dije. Es diferente porque no existe eso, no existe ese modelo, ¿sí? Es más simple la organización médico, kinesiólogo, preparador físico, ¿sí? A eso iba.
Claro que cada uno da sus competencias, el nutricionista, el psicólogo y tal, pero es médico, kinesiólogo y preparador físico. No está esa figura. Entonces, el día de mañana los contratan de allá, tienen que saber que no existe, ¿sí? Y que pueden chocar. Pueden chocar porque culturalmente no existió nunca, ¿sí? Y siempre se manejó, pero porque la carrera puede ser, como decía Juan, la carrera nuestra son 6 años y claro, ya haces 3 años de medicina Es diferente, y es 3 diferente. años Es diferente. de rehabilitación, entonces es diferente.